En lo alto de las montañas de la sierra, donde el viento silbaba entre los pinos y el sol parecía esconderse tras las nubes, vivían Isabela y su hija Lucía. Su casa era una pequeña cueva de piedra, humilde pero cálida, construida con paciencia y recuerdos. Desde que su esposo había muerto en una mina, Isabela aprendió a vivir con poco: pan duro, sopa caliente y una dignidad que nadie podía arrebatarle. Aquel invierno, sin embargo, era especial. Se acercaba la fiesta del pueblo, una celebración que cada año llenaba Valle de la Plata de música, flores y risas. Lucía soñaba con participar como los demás niños, girando en la plaza con un vestido bonito, bajo las luces de colores. Durante semanas había hablado de un vestido azul con flores, como los que veía en los escaparates. Isabela había ahorrado cada moneda, cada pequeño grano de plata que encontraba en las montañas. No era dinero fácil. Cada puñado representaba horas de frío, de manos heridas y de cansancio. Pero al ver los ojos de su hija brillar, todo valía la pena. Aquella mañana bajaron juntas al pueblo. El mercado estaba lleno de vida. Vendedores gritando ofertas, olor a pan recién hecho, guitarras sonando en alguna esquina. Para Lucía, era como entrar en otro mundo. Caminaba agarrada a la mano de su madre, mirando todo con asombro. Entraron en la tienda más grande, propiedad de don Alejandro Vargas. El lugar estaba lleno de telas finas, espejos brillantes y empleados con trajes elegantes. Isabela se sintió pequeña allí, como si sus botas gastadas no pertenecieran a ese suelo limpio. Aún así, respiró hondo y pidió ver el vestido azul. Cuando Alejandro apareció, todo cambió. Con una sonrisa fría y una mirada llena de desprecio, observó a madre e hija de arriba abajo. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con burla. «Esto no es un refugio para vagabundos». Uno de sus hombres se rió. «Mire a la niña. Parece un perro callejero, soñando con joyas». Lucía bajó la cabeza. Sus manos temblaron. Isabela sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Quiso gritar, defender a su hija, pero se contuvo. Sabía que cualquier palabra podía empeorar la situación. Apretó los labios y sacó lentamente una pequeña bolsa. Dentro había polvo de plata. Lo puso sobre el mostrador sin decir nada. Alejandro se quedó en silencio por un instante. No esperaba eso. Tomó la plata, la examinó y finalmente hizo un gesto de desprecio. «Tomen el vestido y váyanse». Isabela pagó, recogió el vestido y tomó a Lucía de la mano. Salieron sin mirar atrás. En la calle el frío parecía más intenso, pero lo que más dolía no era el viento, sino las palabras que aún resonaban en el corazón de la niña. Isabela abrazó a su hija. En silencio, juró que aquel desprecio no sería el final de su historia. Sería solo el comienzo. La noche cayó lentamente sobre la sierra, como un manto oscuro que cubría las heridas del día. El viento soplaba con fuerza entre las rocas, llevando consigo el eco lejano de las campanas del pueblo. Isabela y Lucía regresaron a su refugio sin decir una palabra. El camino era empinado y estrecho. Lucía caminaba despacio, con el vestido azul cuidadosamente doblado entre sus brazos, como si fuera un tesoro frágil. A veces tropezaba con una piedra, pero no se quejaba. Su silencio preocupaba más a Isabela que cualquier llanto. Cuando por fin llegaron a la cueva, Isabela encendió la lámpara de aceite. La pequeña llama iluminó las paredes de piedra, llenas de marcas del tiempo y del trabajo duro. Aquel lugar no era bonito, pero era su hogar. Allí habían reído, llorado y resistido juntas. Isabela preparó una sopa sencilla con lo poco que tenía: patatas, ajo y un trozo de pan duro. El olor cálido llenó el espacio, trayendo una sensación de seguridad. Se sentaron una frente a la otra, en silencio. Lucía apenas probó la comida. «Mamá», susurró al fin, «¿de verdad parezco un perro callejero?». La cuchara de Isabela se detuvo en el aire. Sintió un nudo en la garganta. Se levantó, se arrodilló frente a su hija y tomó su rostro entre las manos. «Mírame, hija», dijo con voz firme. «Tú eres lo mejor que tengo en este mundo. Eres valiente, eres buena y eres hermosa.
Nadie tiene derecho a decir lo contrario. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Pero ellos son ricos. Todos les creen. Isabela respiró hondo. Sabía que su hija estaba aprendiendo demasiado pronto. ¿Cómo funcionaba el mundo? La riqueza no hace a las personas mejores, respondió. A veces solo las vuelve más crueles. Después de cenar, Isabela sacó el vestido azul y lo colgó cerca de la luz. La tela brillaba suavemente, como un pedazo de cielo atrapado en la piedra. Lucía lo acarició con cuidado. Es bonito, murmuró, pero me da miedo usarlo. Isabela se sentó a su lado. El miedo es normal, le dijo. Yo también tengo miedo muchas veces, pero no dejamos que nos domine. El silencio volvió a envolverlas. Afuera, la montaña parecía inmóvil, eterna. Isabela miró las paredes de su refugio, los túneles que había excavado con sus propias manos desde la muerte de su esposo. Cada piedra representaba una noche sin dormir, una lágrima escondida, una decisión de seguir adelante. Comprendió entonces algo con claridad. Había sobrevivido demasiado tiempo, solo resistiendo. Ya no bastaba. No podía permitir que Lucía creciera creyendo que debía agachar la cabeza ante la humillación. Se levantó despacio y caminó hacia la entrada de la cueva. Observó el valle iluminado por la luna, donde brillaban a lo lejos las luces del pueblo y de la mina. Lucía, dijo con voz baja pero firme. Escúchame bien. La niña levantó la mirada. Prometo que nadie volverá a tratarte así, continuó Isabela. No con palabras, no con miradas, no con desprecio. Voy a enseñarle a este pueblo lo que vale una persona de verdad. ¿Cómo, mamá? Isabela no respondió enseguida. Miró la montaña. Sonrió levemente. A mi manera. Esa noche, mientras Lucía dormía, abrazando su vestido, Isabela permaneció despierta. En su mente comenzaba a formarse un plan, silencioso como la nieve, firme como la roca. La mujer que había soportado en silencio estaba desapareciendo. En su lugar, nacía alguien dispuesto a luchar. Las semanas siguientes pasaron sin que nadie en Valle de la Plata notara nada extraño. El invierno avanzaba lentamente. Las mañanas eran blancas de escarcha, y por las tardes el sol teñía de oro las laderas de la sierra. En el pueblo, la gente seguía con su rutina. Los niños corrían por la plaza, los mineros entraban y salían de la mina, y don Alejandro continuaba sentado en su despacho, seguro de su poder. Nadie sospechaba de Isabela. Durante el día, parecía la misma mujer callada de siempre. Bajaba al mercado de vez en cuando, compraba harina y sal, saludaba con respeto y regresaba a la montaña. Nadie imaginaba lo que hacía cuando caía la noche. Cuando Lucía dormía, Isabela tomaba su lámpara, una cuerda y sus viejas herramientas, y descendía al corazón de la sierra. Conocía aquellas entrañas como otros conocen las calles de su barrio. Desde joven, había acompañado a su esposo por túneles olvidados, galerías abandonadas y grietas naturales. Aprendió a leer la piedra, a escuchar el agua bajo la tierra, a sentir cuando una pared estaba cansada. Caminaba en silencio. Sus pasos apenas levantaban polvo. Durante horas avanzaba entre sombras, respirando el olor húmedo de la roca y el musgo. A veces se detenía, apoyaba la mano en el suelo y cerraba los ojos. Escuchaba. El agua, siempre el agua. Sabía que la mina de Alejandro dependía de un delicado equilibrio. Pequeños canales ocultos desviaban las filtraciones naturales. Viejas vigas de madera sostenían toneladas de piedra. Todo parecía sólido, pero en realidad era frágil, como una mentira bien construida. Isabela comenzó poco a poco. Nunca hizo nada brusco. Movía una piedra aquí, retiraba un soporte allí, desviaba un hilo de agua unos centímetros. Nada visible, nada inmediato. Solo cambios pequeños, casi invisibles. Cada noche, un paso más. Cada madrugada regresaba a casa antes del amanecer, con las manos entumecidas y el cuerpo cansado. Lucía nunca la veía llegar. Solo notaba que su madre estaba más callada, más concentrada.
¿Estás bien, mamá?, preguntaba a veces. Sí, hija, respondía Isabela con una sonrisa. Solo estoy trabajando. En la mina, mientras tanto, empezaron los problemas. Primero fueron pequeñas goteras, luego charcos donde antes no los había. Un día, una viga crujió. Otro día, un túnel se cerró por un pequeño derrumbe. Los capataces informaron a Alejandro. Nada grave, dijo él. La montaña siempre se mueve. Seguid trabajando. Pero la montaña ya no obedecía. Las filtraciones aumentaron. El agua empezó a filtrarse, como venas abiertas. Los muros se debilitaban sin que nadie pudiera ver por qué. Isabela observaba desde lejos, a veces desde lo alto de un risco. Veía a los mineros salir preocupados, cubiertos de barro. Escuchaba rumores en el mercado. Dicen que la mina está maldita, que el agua no para, que se oyen ruidos extraños por la noche. Ella guardaba silencio. No sentía alegría, tampoco odio, solo una calma profunda. Sabía que no estaba destruyendo. Estaba devolviendo el equilibrio. Una noche, mientras trabajaba en una galería estrecha, el agua comenzó a correr con más fuerza. Isabela retrocedió lentamente. El murmullo se convirtió en un rugido suave, constante. La montaña había entendido. Regresó a casa antes del alba. Se sentó junto a Lucía, que dormía tranquila, y la observó largo rato. Todo será distinto, susurró. En Valle de la Plata, sin saberlo, el imperio de Alejandro empezaba a resquebrajarse. No con explosiones, no con gritos, sino con el susurro paciente de la tierra. La caída no fue repentina. Fue lenta, como una herida que se abre sin que nadie la note. Durante meses, la mina de don Alejandro perdió fuerza. Cada semana se cerraba un túnel nuevo. Cada mes, los gastos aumentaban. Los ingenieros venían, miraban los planos, negaban con la cabeza y se marchaban sin respuestas claras. Es la montaña, decían, ya no coopera. Los inversores comenzaron a inquietarse. Las cartas dejaron de llegar. Las llamadas se volvieron frías. Los préstamos fueron rechazados. Alejandro, que antes caminaba por el pueblo con la cabeza alta, empezó a encorvarse. Sus trajes elegantes fueron sustituidos por chaquetas gastadas. Su voz, antes firme, ahora temblaba. Todo se arreglará, repetía. Siempre se arregla. Pero no se arregló. Una mañana de primavera el cierre fue definitivo. Un derrumbe bloqueó la galería principal. El agua inundó los niveles inferiores. Las máquinas quedaron enterradas, bajo barro y piedra. Reparar la mina costaba más de lo que valía. Valle de la Plata despertó con la noticia. La gente se reunió en la plaza, murmurando. Se acabó. Alejandro está arruinado. La montaña ha hablado. Los trabajadores fueron despedidos. Algunos lloraron. Otros sintieron rabia. Muchos simplemente se quedaron en silencio, sin saber qué hacer. Isabela escuchó todo desde el mercado. No mostró ninguna reacción. Compró pan, queso y regresó a casa. Esa tarde decidió bajar al pueblo. Se puso su abrigo más limpio, se recogió el cabello y tomó a Lucía de la mano. Caminaron juntas por el mismo camino que habían recorrido meses atrás, cuando fueron humilladas. Pero ahora todo era distinto. La tienda de Alejandro estaba cerrada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. En la entrada de la mina, sentada sobre una caja rota, estaba él, don Alejandro Vargas. Ya no parecía un señor poderoso. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos y las manos temblorosas. Miraba al suelo, como si buscara respuestas entre las piedras. Isabela se detuvo frente a él. Alejandro levantó la vista. Tardó unos segundos en reconocerla. «Tú», murmuró, «eres». «Isabela», respondió ella con calma. Lucía permaneció a su lado, en silencio. El viento movía lentamente la nieve, derretida. Alejandro intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Volvió a caer. Todo lo perdí.
dijo con voz rota. ¿Todo? Isabela lo observó sin odio, sin satisfacción, solo con una tristeza profunda. ¿Recuerdas aquel día en tu tienda?, preguntó. Alejandro bajó la cabeza. Sí. ¿Recuerdas lo que dijiste de mi hija? Sus labios temblaron. Lo siento. Yo estaba ciego. Isabela respiró hondo. No vine a vengarme, dijo. No quiero tu sangre. No quiero tu muerte. Alejandro la miró sorprendido. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ella señaló el pueblo. Porque ahora vas a vivir como vivíamos nosotros. Sin privilegios. Sin respeto automático. Tendrás que ganarte cada día. Guardó silencio un momento. Eso será tu castigo. Las palabras cayeron como piedra. Alejandro no respondió. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Se arrodilló lentamente sobre el suelo húmedo. Perdóname. Isabela no contestó. Tomó la mano de Lucía. Vamos, hija. Se marcharon sin mirar atrás. Detrás de ellas, el antiguo rey de la Plata permaneció de rodillas, rodeado de ruinas, comprendiendo por primera vez el peso de sus actos. El tiempo, como siempre, siguió su camino sin preguntar a nadie. La primavera llegó a la sierra con campos cubiertos de flores silvestres y aire perfumado de tomillo. Los inviernos duros quedaron atrás, y con ellos muchas heridas invisibles. Isabela y Lucía continuaron viviendo en su refugio de piedra, pero ya no era el mismo lugar. Ahora había macetas en la entrada, una pequeña huerta detrás y risas que llenaban el silencio. Isabela había aprendido a vender hierbas medicinales y quesos en el mercado. La gente del pueblo comenzó a respetarla. Algunos incluso buscaban su consejo. Esa mujer es fuerte, decían, y justa. Lucía creció libre. Corría por los prados, ayudaba a su madre y aprendía a leer con un viejo maestro jubilado del pueblo. Seguía usando su vestido azul en las fiestas, pero ya no con miedo, sino con orgullo. Bailaba en la plaza bajo las luces, girando como una pequeña estrella, y todos sonreían al verla. Don Alejandro, por su parte, desapareció durante un tiempo. Muchos pensaron que se había marchado lejos. Pero un día, Isabela lo vio en el mercado. Estaba limpiando establos a cambio de unas monedas. Tenía las manos agrietadas, la espalda encorvada y el rostro marcado por el cansancio. Ya nadie lo llamaba Don. Era solo Alejandro. Cuando cruzaron miradas, él inclinó la cabeza con respeto. No pidió nada. No se justificó. Solo siguió trabajando. Con los años, empezó a ayudar en pequeñas tareas a reparar vallas, a cuidar animales enfermos. Poco a poco, aprendió lo que nunca había conocido: humildad. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la montaña, Lucía preguntó: «Mamá, ¿odias a Alejandro?». Isabela pensó un momento. Miró el cielo rojo, las nubes lentas, la tierra que tanto le había dado y quitado. «No, hija», respondió. «El odio pesa demasiado. Prefiero recordar lo que aprendimos». ¿Qué aprendimos? Que nadie vale más que otro, que el respeto no se compra y que la bondad siempre deja huella. Lucía sonrió, abrazó a su madre. Allí, entre montañas y silencio, comprendieron que su verdadera victoria no había sido la caída de un hombre, sino la libertad de su corazón. Y ahora, dime tú, si hubieras estado en el lugar de Isabela, ¿habrías elegido la venganza o el perdón? ¿Crees que el poder cambia a las personas o solo revela lo que ya llevan dentro? Si esta historia te hizo reflexionar, sentir o mirar el mundo con otros ojos, te invito a que apoyes este canal. Suscríbete, comparte y deja tu comentario, porque cada historia merece ser escuchada y cada corazón merece ser comprendido. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí.